Mi nombre es Valentina Reyes. Tengo 30 años. Y el martes pasado, sentada en mi oficina en Ciudad de México, escuché 47 mensajes de voz de mi familia. Personas con las que no había hablado en 7 años. Ni uno solo dijo lo siento. Todos decían las mismas dos palabras. Pero antes de contarte cuáles fueron esas palabras y lo que hice, necesitas saber desde dónde empezó todo esto. Porque si te vas ahora, te vas a perder la parte que nadie en Tepatlaxco esperaba. Hace 7 años, salí de la casa de mi madre con 800 pesos, una maleta y la ropa que traía puesta. Mi familia les dijo a todos en el pueblo que yo estaba inestable, que necesitaba ayuda profesional, que estaban muy preocupados. No estaban preocupados, estaban aliviados, y habrían seguido así si mi hermana Marcela no hubiera buscado mi nombre en Google la semana pasada. Permíteme llevarte al Día de Muertos del 2019, la noche en que todo se rompió. Tepatlaxco, Puebla. 3000 almas y un rumor que viaja más rápido que la señal del celular. En casa de los Reyes, el Día de Muertos significaba el mantel bordado sobre la mesa larga, 12 parientes apretados codo a codo, y mi papá sirviendo mezcal como si el silencio fuera algo que se pudiera ahogar. Yo tenía 23 años, trabajaba en 2 lugares a la vez, mesera en la taquería El Papalote y recepcionista en una notaría del centro, y ahorraba cada peso que podía. Mi hermana Marcela acababa de ser promovida a coordinadora en una aseguradora regional. Mismo sueldo, nuevo título. Mi mamá se levantó al inicio de la cena y levantó su copa. Por Marcela, nuestra estrella, siempre haciendo orgullosa a esta familia. 12 personas alzaron sus copas. Yo también alcé la mía. Nadie preguntó qué hacía yo. Nadie preguntó por mis clases nocturnas, mis ahorros, mis planes. Yo era papel tapiz en la casa de mi propia familia. Pero había llegado a esa cena con una sola pregunta. Esperé hasta los tamales cuando el ruido se había acomodado en ese murmullo tibio de parientes hablando todos al mismo tiempo. Amá, dije. Quería preguntarte, ¿todavía existe el fondo que dejó la abuela Consuelo para la universidad? La mesa se quedó en silencio. No el silencio cómodo, el que te dice que una granada acaba de rodar bajo tu silla y todos la vieron menos tú. Mi mamá, Esperanza Reyes, puso su taza de atole despacio. Me miró a mí, luego miró a cada persona en esa mesa, y cuando habló, su voz era tan dulce que daba caries. Pues miren, esto es lo que llevo aguantando. No respondí. Me quedé sentada con mi tamal enfriándose en el plato y 12 pares de ojos clavados en mí como si hubiera dicho una grosería en la iglesia. Mi tía Dolores me puso la mano encima. Mija, tu mamá solo quiere lo mejor para ti. Me excusé. Fui a la cocina. Empecé a lavar los platos. Músculo de memoria. Siempre lavaba yo mientras los demás celebraban, pero podía escuchar las voces por el pasillo. La voz de mi mamá bajó cuando le hablaba a mi tía Patricia. El dinero de la abuela se fue en la quinceañera de Marcela y su carro. Valentina no lo necesita. Ella no va a llegar a ningún lado de todas formas. Cerré la llave. La abuela Consuelo me había dicho 2 años antes de morir que había dejado 20,000 pesos para cada una de sus nietas. Fondos separados. Me había tomado de las manos en su cocina oliendo a canela y me había dicho, esto es para tu futuro. Mi vida. Nadie puede tocarlo más que tú. Alguien lo tocó. Volví al comedor. Mi mamá estaba sirviendo más mezcal. Ese dinero era mío, dije. La abuela lo dejó para mí. Esperanza Reyes no parpadeó. Dejó la botella, cruzó las manos, e inclinó la cabeza de esa manera que siempre usaba cuando estaba a punto de reescribir la realidad. Estás siendo dramática, Valentina. Siempre haces esto. Siempre conviertes todo en dinero. Te estoy preguntando por 20,000 pesos que me dejaron a mí. Por nombre. Ay, suenas igualita que tu abuela. Siempre buscando problemas. Eso me detuvo. La abuela Consuelo era la persona más buena que había conocido. Y mi mamá decía su nombre como si fuera algo que se raspa del zapato. 10 minutos después, mi mamá reunió a todos en la sala. Ya sabía lo que venía. Había visto esta obra antes. Diferentes fechas. Diferentes detonadores, misma coreografía. Esperanza Reyes al centro del cuarto, actuando preocupación para una audiencia que nunca compró boleto pero siempre se sentaba. He tratado de mantener esto privado, dijo, secándose la comisura del ojo con una servilleta.
Pero creo que todos deben saber. Valentina no ha estado bien. Ha tenido episodios. La he estado cubriendo. Pero esta noche... Me señaló como si fuera prueba A. Miré a mi papá. Rogelio estaba sentado con las manos en las rodillas, mirando el piso. No dijo nada. Miré a mi hermano menor, Emilio. Estaba recargado en la pared, brazos cruzados. Asintió levemente. No hacia mí. Hacia ella. Miré a Marcela. Estaba viendo su celular. 12 parientes en ese cuarto. Ni uno dijo, Valentina, ¿estás bien? Ni uno dijo, Esperanza, eso parece injusto. Ni uno. Subí por mi maleta. 800 pesos en propinas del papalote. Un abrigo de lana. Y una cajita de madera que la abuela Consuelo me había dejado. La que llevaba 2 años en mi buró sin abrir porque abrirla significaba admitir que ella realmente se había ido. Bajé las escaleras y crucé la sala. La voz de mi mamá me siguió hasta la puerta. Si sales por esa puerta, ya no vuelvas. Ciudad de México, diciembre. Mi primera noche la pasé en un albergue para mujeres en Tepito. La segunda semana en un cuarto compartido que olía a cloro y decisiones malas. No tenía historial crediticio, ni referencias, ni contactos en la ciudad. Solo una ética de trabajo que mi familia había explotado por 23 años y que 0 veces había apreciado. Encontré empleo en 2 semanas. Recepcionista en una firma de consultoría pequeña llamada Alcántara y Asociados. 10 empleados. Oficina en el tercer piso de un edificio de Polanco. Ayudaban a comunidades a conseguir apoyos de desarrollo urbano. Contestaba teléfonos y organizaba correspondencia. No era glamoroso. Era una quincena. 3 semanas después de llegar, abrí Facebook por primera y última vez. Mi mamá había publicado en el grupo familiar. Por favor, oren por Valentina. Está pasando por un momento difícil y solo esperamos que esté bien donde sea que esté. La amamos y nuestra puerta siempre está abierta. 148 reacciones. 32 comentarios. Todos diciendo cosas como orando por ella y eres una mamá tan fuerte. Esperanza. El comentario de Emilio estaba hasta arriba. Siempre fue la dramática de la familia. 51 likes. Borré Facebook esa noche y no volví a mirarlo. Seré honesta sobre lo que realmente cuesta el no contacto cuando tienes 23 años y no tienes nada. Sin ahorros, sin seguro médico, sin contacto de emergencia en ningún formulario. Escribía en /A durante 2 años hasta que tuve a alguien que valía la pena anotar. Sin llamadas de cumpleaños, sin tarjetas de Navidad, nadie a quien avisarle cuando me dio una gripa tan fuerte que no podía levantarme del baño 2 días seguidos y pensé en llamar a una ambulancia pero no podía pagarla. Y lo que nadie te advierte, ese zumbido bajo y constante de saber que en Tepatlaxco 15 personas están contando una historia sobre ti y no puedes corregir ni una sola palabra. Pero el silencio también me dio algo. La primera mañana que desperté en la Ciudad de México y realmente desperté, no sobresaltada por la ansiedad, me quedé en mi cama y noté que algo faltaba. Me tardé 1 minuto en identificarlo. La voz de mi mamá. Esa narración interna constante de no eres suficiente. No eres suficiente se había callado. Como si alguien por fin hubiera encontrado el apagador de una radio que había escuchado toda mi vida. En Alcántara y Asociados, la licenciada Fernanda Alcántara me notó antes de que yo me notara a mí misma. Había reorganizado todo el sistema de archivos de clientes en mi primera semana. 3 años de carpetas dispersas, ahora con referencias cruzadas y código de colores. Nadie me lo pidió. Simplemente no aguantaba el caos. Fernanda pasó por mi escritorio el viernes, se detuvo, regresó. Reorganizaste 3 años de archivos de clientes en 4 días. ¿Quién hace eso? Levanté la vista. Alguien que necesita controlar algo. No se rió. No me compadeció. Jaló una silla y dijo: Cuéntame qué más ves que está roto. Mientras yo archivaba solicitudes de apoyo en Polanco, mi mamá archivaba su versión de mi en Tepatlaxco. Lo supe todo después, por la tía Patricia, por una amiga del bachillerato que me encontró años más tarde. Pero te lo cuento ahora para que entiendas el cuadro completo. 1 mes después de que me fui, Esperanza le había dicho a las señoras del Grupo del Rosario en la parroquia que yo estaba recibiendo atención en una clínica. Nunca dijo cuál. No necesitaba hacerlo. En Tepatlaxco, clínica de reposo significa una sola cosa, y todos llenan el espacio en blanco con la peor versión posible.
Mi cuarto en casa de mis papás, Marcela lo tomó. Vendió mis muebles, se quedó con mi ropa de invierno, y le dijo al dueño que yo había abandonado el espacio. Emilio publicó en Facebook al menos 3 veces ese primer año con mensajes vagos y muy directos. La familia no es sangre, es lealtad. Hay personas que prefieren huir a crecer. Orando por gente que tira todo a la basura por nada. Cada uno con decenas de likes. Cada uno era sobre mí. Así que esa era la versión Reyes de Valentina. Una chica problemática que se quebró en el Día de Muertos, abandonó a su familia, y terminó sabe Dios dónde haciendo sabe Dios qué. Una tragedia que podían cargar como bolso. Bonito para mostrarlo en público. Útil para coleccionar lástimas. Por 7 años fui un fantasma. Y ellos escribieron el obituario mientras yo aún respiraba. El año 1 en la Ciudad de México fue sobrevivencia. El año 2, en Alcántara y Asociados, me movieron de recepción a coordinación de proyectos en 6 meses. Fernanda me dio una solicitud de apoyo para un proyecto de huerto comunitario en Iztapalapa. La entregué 3 días antes con un presupuesto revisado que le ahorró al cliente un 12%. Fernanda la leyó 2 veces. Luego me dio un segundo proyecto. Me inscribí en la carrera de administración en línea en la UAM. Clases de noche. Trabajo de día. Pagaba la colegiatura de cada quincena. En pequeñas partes. Sin préstamos. Mi departamento era compartido en Iztacalco con una roomie que trabajaba de noche. Así que casi no coincidíamos. Cocinaba todo. Arroz y frijoles los lunes. Pasta los martes. Lo que estuviera en oferta en el bodega ahorrará el resto. Compraba ropa en Tepito. Me cortaba el pelo yo misma durante 2 años. No hubo música emotiva de fondo. No hubo montaje. Solo despertadores y hojas de cálculo y quedarme dormida con el libro abierto en el pecho a la 1 de la mañana. Para despertar a las 6 y empezar de nuevo. No tenía un plan para ser exitosa. Tenía un plan para nunca volver a sentirme sin poder. El éxito fue un efecto secundario. Fernanda nunca me trató como proyecto de caridad. Me trató como alguien que llegaba temprano. Se quedaba tarde y notaba lo que otros pasaban de largo. Cuando detecté un error de facturación que le habría costado a la firma 70,000 pesos, me promovió a consultora junior. Encontraste algo que mi contador no vio, dijo. Tu contador no revisa los números 2 veces. ¿Y tú? Yo reviso todo 2 veces. Así crecí. No preguntó qué significaba eso. No necesitaba hacerlo. Terminé la carrera al final del año 3. Sin ceremonia, sin toga. Imprimí el título en un Oxxo. Lo enmarqué con un marco de 100 pesos de la ferretería, y lo colgué sobre mi escritorio en la oficina. Fernanda lo vio a la mañana siguiente. Felicidades. ¿Cómo suena gerente de proyectos? Alcántara y Asociados había crecido de 10 personas a 40. Fernanda me promovió a gerente de proyectos y quedé al frente de un equipo de 12. Ese mismo mes entró Sofía Mendoza por la puerta de recepción para una entrevista. Sofía tenía 32 años, era afilada, y tenía una risa que llenaba cualquier cuarto. Había trabajado en comunicación para OSC en Guadalajara antes de agotarse. 3 semanas después de que entró, Sofía y yo estábamos comiendo sushi de reparto en mi escritorio después de un cierre de proyecto en la noche. Me preguntó por qué nunca mencionaba a mi familia. Le conté todo. El Día de Muertos. El fondo. Los mensajes de voz que nunca llegaron. Los posts de Facebook. La puerta cerrándose detrás de mí en la lluvia. Fue la primera vez que lo decía todo en voz alta frente a otra persona. Sofía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada 10 segundos. Luego dijo, los míos les dijeron a todos que yo había muerto. La miré fijo. Accidente de tránsito. Fue la historia que inventaron. Era más fácil que decirles a sus amigos de la iglesia que su hija es lesbiana. Nos quedamos con eso mucho tiempo. Y entonces lloré. Por primera vez desde que salí de Tepatlaxco. En mi cumpleaños 28. Abrí la caja. 5 años. La había cargado desde Puebla hasta la Ciudad de México en la maleta. La había movido del albergue al cuarto compartido al depa propio. Estaba en mi buró cada noche. Y cada noche no la tocaba. Fue Sofía quien me empujó. Lleva 5 años mirando esa caja. No es una bomba. Ábrela. Adentro. Un rosario de cuentas de ámbar. Esas que la abuela Consuelo usaba para rezar todos los días. Una fotografía mía a los 6 años.
sonriendo a la cámara con un espacio donde faltaban los dientes de enfrente. Era la única foto mía de niña que yo tenía. Mi mamá nunca colgó fotos mías en la casa. Los retratos escolares de Marcela llenaban el pasillo. Los míos iban al cajón. Y una carta doblada una vez. La letra de la abuela Consuelo, temblorosa y cuidadosa. La cursiva de una mujer que creció pensando que la caligrafía era una forma de respeto. Valentina, si estás leyendo esto, significa que tuviste el valor de irte. Bien, yo quise irme toda mi vida pero tuve miedo. No seas como yo. No cargues a esta familia a costa de ti misma. No le debes tu vida a nadie. La leí 3 veces. A la tercera, mis manos temblaban tanto que el papel crujía. Todos esos años, cada día de muertos, cada Navidad, cada cena familiar donde me mordía la lengua y pasaba los tamales y fingía que el orden jerárquico no existía. Pensé que estaba honrando el deseo de la abuela Consuelo. Cuida a esta familia unida. Lo había dicho en fiestas. Lo había dicho cuando la llamaba llorando después de las peleas con mi mamá. Lo había dicho tantas veces que se convirtió en mi sistema operativo. Pero lo decía frente a la familia, bajo el techo de mi mamá, con mi mamá escuchando. Esta carta, doblada en una cajita escondida como contrabando, era lo que realmente quería decir. Había una postdata, el fondo para la universidad. Dejé instrucciones con el licenciado Vargas en Puebla. Pregúntale a Patricia. Ella sabe. Me senté en la cama con la carta en una mano y la fotografía en la otra, y entendí algo que había estado rodeando por años. La abuela Consuelo no me había pedido que mantuviera unida a la familia. Mi mamá lo había pedido. La carta de la abuela era la verdad que había sido demasiado vigilada para decir en voz alta. Año 6. Fernanda se sentó frente a mí y me ofreció un cargo que nunca había imaginado al lado de mi nombre. Directora de operaciones. Alcántara y Asociados había crecido a 150 personas, 2 oficinas, Ciudad de México y Guadalajara. Nuestros programas de desarrollo comunitario habían impactado a más de 60,000 familias en el centro del país. Habíamos salido en una revista de negocios regional, nos habían invitado a congresos, y el gobierno del estado nos había reconocido por nuestro trabajo con comunidades indígenas en Oaxaca. No era rica. Eso quiero aclararlo. Manejaba un Tsuru del 2015. Vivía en un departamento de 1 cuarto en La Condesa. Tenía una Afore, una cuenta de ahorro y un IMSS que cubría el dentista. Para los estándares de Tepatlaxco, me estaba yendo bien. Para mis propios estándares, la chica que durmió en un albergue 7 años atrás, estaba respirando aire que nunca creí alcanzar. La entrevista en la revista salió en octubre. Un perfil sobre mujeres líderes en desarrollo comunitario. Mi foto, mi nombre, mi cargo. La versión resumida de la historia. Empecé como recepcionista y fui subiendo. Fernanda organizó una pequeña fiesta en la oficina cuando publicaron el artículo en línea. Sofía compró un pastel que decía Directoraza, en letras azules. Mi vida era tranquila, estable, llena de personas que me respetaban y trabajo que importaba. No buscaba a mi familia en redes sociales. No pasaba por Puebla en viajes de negocios. Las dejé ir por completo. Por 7 años, ellas me dejaron ir también. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje por contacto mutuo. Mi mamá le dijo al pueblo que yo estaba en una clínica. Y el pueblo le creyó, y nadie pensó en verificar. Nadie manejó hasta la Ciudad de México. Nadie buscó mi nombre en Google. 7 años de nada. Hasta un martes cualquiera de marzo del 2026, cuando mi hermana Marcela, por primera vez en su vida, escribió mi nombre en un buscador. No me estaba buscando a mí. Estaba buscando dinero. Pero lo que encontró la dejó sin palabras. Y lo que hizo después de encontrarlo puso en movimiento algo que ninguna de las dos podía detener. ¿Sabes qué es lo interesante? Ninguna persona en mi familia me buscó nunca. Ni una vez en 7 años. Estaban tan comprometidos con la historia de que yo era inestable que nunca miraron. Pienso en eso a veces. En lo fácil que es no cuestionar una mentira cuando la verdad podría hacerte sentir incómodo. 6 meses antes de los mensajes de voz, recibí un correo en el trabajo. El asunto decía, de tu tía Patricia. Por favor, léelo. Lo miré 20 minutos antes de abrirlo. Patricia era la hermana menor de mi mamá. De niña era la callada en las reuniones familiares. Siempre presente, siempre agradable, sin hacer olas.
Había visto todo lo que me pasaba y no había dicho nada. Por años, eso me pesaba casi tanto como el resto. Su correo tenía 3 párrafos, sin excusas, sin preámbulo. Decía que lo sentía por haberse quedado callada, que había tenido miedo de Esperanza. Tu mamá tiene una manera de hacer desaparecer a la gente de su vida, y yo no fui lo suficientemente valiente para hacer la siguiente. Luego me contó algo que me apretó la mandíbula. El fondo de la abuela Consuelo había sido manejado por un licenciado llamado Vargas en Puebla. La abuela dejó instrucciones claras. 20,000 para Marcela, 20,000 para Valentina. Cuentas separadas, firmas separadas requeridas. Mi mamá falsificó mi firma. Consolidó ambas cuentas y las pasó a Marcela. Patricia lo sabía porque había sido testigo de los documentos originales de la abuela. Me quedé con esa información mucho tiempo. 20,000 pesos. No es dinero que cambie la vida. Ya no, para mí. Pero la falsificación, el engaño, el hecho de que mi mamá me robara y luego me llamara loca por preguntar, eso valía más que cualquier cantidad. Esa era la arquitectura de toda mi infancia en una sola transacción. No presenté denuncia. La prescripción ya había corrido. Patricia añadió una cosa al final. Tu mamá está presidiendo el Festival Comunitario de Tepatlaxco este año. Todo el pueblo va a estar ahí. En ese momento no entendí por qué eso importaba. Lo entendería pronto. 2 meses después, Fernanda entró a mi oficina con el teléfono en la mano como si fuera un boleto de lotería ganador. ¿Sabes que el padre Daniel Morales dirige una parroquia en un pueblo pequeño de Puebla? Está en la mesa directiva de una organización de desarrollo comunitario. Tienen un festival anual grande y quieren a alguien de keynote. Alguien con experiencia en desarrollo de comunidades y conexión personal con revitalización de pueblos pequeños. Se comunicó a través de nuestra red. Me miró. Te recomendé. Tú creciste en un pueblo pequeño de Puebla, ¿verdad? No le había dicho a Fernanda cuál pueblo. Ella no conocía a mi familia. No sabía que la presidenta del festival era la misma mujer que le había dicho a 200 personas que su hija estaba en una clínica de reposo. El pueblo es Tepatlaxco. ¿Lo conoces? Perfecto. Eres ideal. Estuve a punto de decir que no. La palabra estaba justo ahí, sentada en mi lengua como un reflejo. Y luego pensé en la carta de la abuela Consuelo. En esa puerta cerrándose bajo la lluvia. En 7 años siendo un fantasma en una historia que yo no escribí. Lo hago, dije. Fernanda sonrió. Fantástico. Le mando tu bio al padre Daniel. Después de que se fue, me senté en mi oficina y busqué Festival Comunitario Tepatlaxco. La página del evento listaba a Esperanza Reyes como presidenta del comité organizador. La fecha, 15 de marzo. El lugar, el centro comunitario de la calle principal. Tomé el teléfono y le mandé un mensaje a Patricia. Sé lo del festival. Yo soy la conferencista principal. Su respuesta llegó en 30 segundos. Lo sé. No le dije a tu mamá. Prepárate. Iba a volver a Tepatlaxco en mis propios términos. Por mi propia puerta. 2 semanas antes del festival, un martes por la tarde. Mi hermana se sentó en la mesa de su cocina y escribió mi nombre en Google. Sé los detalles porque Patricia estaba ahí. Me contó todo. Marcela tenía 32 años, recién divorciada y hundiéndose. Su ex se fue 2 años atrás. Se llevó el carro, la mitad de los ahorros y toda la ambición. Había estado aguantando con la casa, pero la hipoteca llevaba 3 meses atrasada, y el banco estaba cerrando el cerco. Necesitaba un aval para un nuevo crédito. El historial de crédito de mi mamá estaba destruido. Mi papá Rogelio estaba jubilado con su pensión. Emilio aún debía 40,000 pesos del Fonacot. Marcela pensó en mí de la manera en que piensas en una herramienta que aventaste al cajón hace años. No con afecto, con interés práctico repentino. Escribió, Valentina Reyes. Primer resultado, LinkedIn. Directora de Operaciones, Alcántara y Asociados, Ciudad de México. Segundo resultado, un perfil en Revista de Negocios. Lideresas emergentes en desarrollo comunitario del centro del país. Tercer resultado, mi bio en la empresa. Foto profesional, créditos de conferencista. Una cita de Fernanda que me llamaba la columna vertebral operativa de todo lo que hemos construido. Patricia dice que Marcela se quedó mirando la pantalla 1 minuto completo sin parpadear. Luego llamó a mi mamá. Mamá, tienes que ver esto. ¿Qué?
Valentina. Pausa. Es directora de operaciones de una empresa de verdad. Salió en una revista de negocios. El sonido al otro lado del teléfono, según Patricia, no fue alegría, no fue alivio, no fue orgullo, fue una inhalación brusca, la que hace una persona cuando la historia que ha estado contando 7 años de repente se le prende fuego en las manos. Eso es imposible, dijo mi mamá. No terminó la frase. No podía terminarla porque terminarla habría significado admitir que la mentira siempre había sido suya. Las llamadas empezaron esa tarde. Yo estaba en una sala de juntas en Polanco terminando una revisión trimestral con mi equipo. Mi teléfono vibró en la bolsa. Luego otra vez. Y no paró. Para cuando terminó la junta, tenía 47 llamadas perdidas. Todas de Puebla. Algunos números los reconocía. Otros no. Todas del mismo periodo de 24 horas. Fui a mi oficina. Cerré la puerta y escuché. Mensaje 1. Marcela. Despreocupada. Ensayada. Como si llamara para el desayuno. Vale, soy Marcela. Ya sé que ha pasado tiempo. Oye, necesito hablar contigo de algo importante. Llámame. Mensaje 7. Mi papá Rogelio. Titubeante. Incómodo. Hija, soy tu papá. Tu mamá y yo. Bueno, la familia está pasando por un momento difícil. Podríamos usar tu ayuda. Llámanos cuando puedas. Mensaje 15. Mi mamá. Controlada. Precisa. Valentina. Soy tu mamá. No sé qué has estado haciendo allá, pero la familia es la familia. Necesitamos hablar. Mensaje 23. Emilio. Masticando algo. Hey, vale, soy yo. O sea, se ve que te está yendo bien por allá. ¡Qué bueno! Oye, tengo un negocio que quiero arrancar y necesito un empujoncito para empezar. Llámame. Mensaje 38. Marcela de nuevo. La despreocupación se había ido. Su voz se quebró en la última palabra. Valentina, sé que estás viendo estas llamadas. Necesito ayuda. Por favor, ayúdame. Ayúdame. 2 palabras, repetidas en diferentes voces, distintos tonos, distintos niveles de desesperación, pero siempre las mismas 2 palabras. No lo siento. No me equivoqué. No te extraño. Ayúdame. 47 mensajes de voz. 0 disculpas. Y todos querían lo mismo. Escuché cada uno de principio a fin. Algunos 2 veces. Luego puse el teléfono sobre mi escritorio. Me recosté en la silla y miré el techo mucho tiempo. Llamé a Sofía. Mi familia me encontró. Ah. Una pausa. ¿Qué parte duele? La parte en que no me sorprende nada. Ella dejó el silencio ser. Era buena para eso. 7 años. 7 años construyendo una vida desde 800 pesos y un camión. 7 años de terapia. Trabajo duro y aprender a confiar en la gente de nuevo. Y la primera vez que mi familia da señales, no es para decir que me extrañaban. No es para preguntar si estoy bien. Es para pedir que puedo darles. No era cajero automático cuando tenía 23 años y no tenía nada. Pero aparentemente me había convertido en uno ahora que tenía un cargo al lado de mi nombre. Puse el teléfono en no molestar. No devolví las llamadas. Tampoco bloqueé los números. Bloquear se sentía como una reacción, y ya estaba harta de reaccionar a los reyes. Sofía preguntó, ¿qué vas a hacer? Nada diferente. Tengo el festival de Tepatlaxco en 2 semanas. ¿Todavía vas? Es mi trabajo, Sofía. No reordeno mi carrera porque mi familia no puede reordenar su comportamiento. Soltó una pequeña carcajada. Ándale, directora. Ve a darles. Colgué y miré por la ventana de mi oficina. La lluvia de la Ciudad de México golpeaba el vidrio, suave y constante, como siempre en marzo. Permanente, pero manejable. Toda mi vida había estado manejando cosas peores. El 15 de marzo, tomé el lado a Puebla y rentué un carro. Manejé 40 minutos por carreteras que conocía de memoria. Tepatlaxco se veía más pequeño de lo que recordaba. La ferretería, la taquería, el atrio de la parroquia blanca asomando entre los árboles pelones como un dedo diciéndote que calles. Todo igual, lo cual de alguna manera hacía sentir que yo era la que había cambiado de dimensión. El centro comunitario en la calle principal estaba decorado como si alguien hubiera organizado una boda para todo el pueblo. Manteles blancos, centros de mesa rentados,
Una manta a la entrada. Construyendo el mañana juntos. Festival Comunitario de Tepatlaxco. 200 lugares, casi todos ocupados, cuando llegué por la entrada lateral de conferencistas. Me registré en la mesa de entrada. Una voluntaria, una señora de la edad de mi mamá, alguien que reconocía a medias de la iglesia, miró mi gafete y sonrió. Señorita Reyes, bienvenida. El padre Daniel está muy emocionado de tenerla. Me pregunté si conectó el apellido. Me pregunté si me recordaba. Llevaba un saco gris carbón, blusa blanca, cabello recogido. Mi gafete decía, Valentina Reyes, directora de operaciones, Alcántara y Asociados, conferencista principal. Por la puerta podía ver el salón principal. Mesas de 8, cada una llena con la gente de Tepatlaxco. Maestros, tenderos, feligreses, vecinos. Las personas que habían escuchado la versión de mi mamá por 7 años. Los que habían orado por mí los domingos. Los que habían susurrado sobre mí en la farmacia. Y en la mesa central, con vestido azul marino y el cabello recién hecho, sonriendo y saludando a los invitados como si fuera dueña del edificio. Mi mamá, Esperanza Reyes, presidenta del comité. Mi papá Rogelio a su lado, callado como siempre. Marcela con un outfit nuevo que probablemente no podía pagar. Emilio cerca del buffet, mirando el celular. Toda mi familia, a 6 metros de distancia, sin ninguna idea de quién estaba a punto de subir al escenario. El padre Daniel Morales era un hombre alto con ojos amables y una voz de micrófono que llenaba el cuarto sin esfuerzo. Se acercó al podio a las 7:15. Buenas noches, Tepatlaxco. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Este festival es sobre comunidad, sobre construir algo más grande que nosotros mismos. Aplausos educados. Tintineo de cubiertos. Nuestra conferencista de esta noche es alguien que encarna esa misión. Creció en un pueblo pequeño. Empezó su carrera desde cero. Y ahora es directora de operaciones de Alcántara y Asociados, firma que ha impactado a más de 60,000 familias en el centro del país. Fue perfilada recientemente en la revista Líderes de Negocios del Bajío. Por favor, denle la bienvenida a Valentina Reyes. Aplausos. Salí de detrás del telón y caminé al podio. El reflector me dio de frente y por un segundo, solo uno, tenía 23 años otra vez, parada en esa sala mientras mi mamá le decía a 12 personas que yo estaba rota. Luego miré al público. 200 caras. Algunas las conocía, otras no. Y en la mesa central, 4 caras que conocía mejor que cualquier otra en el mundo. La sonrisa de mi mamá se evaporó. Su boca se abrió levemente. Se cerró. Se volvió a abrir. Se aferró al borde de la mesa con ambas manos, sus nudillos poniéndose blancos contra el mantel blanco. Vi sus ojos dispararse a los lados, izquierda, derecha, escaneando el salón para ver quién estaba mirando su reacción. Incluso en shock, su primer instinto era el manejo de audiencia. Mi papá puso su vaso de agua tan fuerte que se derramó sobre el mantel. Su cara se quedó sin expresión, y por un momento, pareció un hombre que acababa de recordar algo terrible que había hecho hace mucho tiempo. La mano de Marcela fue a su pecho. Su boca formó una palabra. Quizás mi nombre. Quizás solo aire. Pero no salió sonido. Emilio dejó de masticar a la mitad. Su tenedor quedó en el aire como signo de interrogación. El público se levantó. 200 personas, los mismos vecinos, los mismos feligreses, los mismos maestros y tenderos que habían escuchado durante 7 años que yo era inestable, se levantaron de sus sillas y me dieron una ovación. Y mi mamá se quedó congelada en el centro del salón. La única persona en el cuarto aún sentada. Dejé que los aplausos se asentaran. Ajusté el micrófono. Respiré. Gracias, Padre Daniel, y gracias, Tepatlaxco. Ha pasado un tiempo. Risas suaves. Algunas personas intercambiaron miradas. Las que me reconocían. Entregué mi ponencia. 20 minutos sobre desarrollo comunitario, estructuras de financiamiento, estrategias de gestión, el poder de la organización comunitaria, datos, casos, resultados, profesional, pulida, el tipo de charla que había dado docenas de veces en congresos. Y luego, casi al final, cambié. Crecí en un pueblo pequeño como este. Algunos de ustedes quizás me recuerdan. Un murmullo.
Salí de este pueblo hace 7 años con 800 pesos y una maleta. No me fui porque quise. Me fui porque quedarme me estaba costando algo que no podía permitirme perder. Silencio. El tipo que tiene peso. Me dijeron que era inestable. Me dijeron que necesitaba ayuda profesional. La verdad es que la ayuda que necesitaba era distancia. Y esta carrera, este trabajo, empezó porque alguien en la Ciudad de México me miró y vio a una persona. No un problema que administrar, no una historia que contar en el rosario. Una persona. Pausa. Dejé que el silencio trabajara. El desarrollo comunitario no trata solo de apoyos e infraestructura. Trata de ver a las personas. Realmente verlas. No la versión que resulta conveniente. No la versión que encaja en la narrativa de alguien más. La persona real que está parada frente a ti. No nombré a nadie. No señalé la mesa de mi mamá. Ni siquiera la miré. No necesité hacerlo. La señora Gallardo, que me había dado clases de español en la secundaria, se llevó la mano a la boca. Su esposo, sentado a su lado, volteó a mirar la mesa de mi mamá. Los susurros empezaron como cerillos prendiéndose. Esa es la hija de Esperanza. La que dijeron que estaba en una clínica. Es directora de operaciones. Salió en una revista. Cuando terminé, el cuarto se levantó de nuevo. Más tiempo que antes. Algunas personas se limpiaban los ojos. Mi mamá no se levantó. Se quedó perfectamente quieta. Su servilleta apretada en ambos puños. Su cara del color de un jitomate crudo. La parte de convivio era supuestamente vino y charla. Se convirtió en otra cosa. Bajé del escenario hacia una multitud. Personas que no había visto en 7 años me apretaron la mano. Me tocaron el brazo. Dijeron cosas como, no teníamos idea, y tu abuela estaría tan orgullosa. La señora Gallardo me abrazó tan fuerte que le crujió la espalda. Mi mamá cortó entre la gente como cuchilla. Llegó con una sonrisa tan apretada que parecía atornillada. 20 personas al alcance del oído. No iba a hacer una escena. Iba a actuar. Valentina, mi amor. Abrió los brazos. Un abrazo para la audiencia. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no nos dijiste que venías? No entré al abrazo. Tenías mi número, amá. 7 años. La sonrisa parpadeó. Bajó la voz, acercándose. Avergonzaste a esta familia con ese discurso. No nombré a nadie. Si la gente sacó conclusiones, no es mi responsabilidad. Marcela apareció al hombro de mi mamá. Hemos tratado de comunicarnos contigo, Valentina. Necesitamos hablar de la familia. Escuché sus mensajes. Los 47. Ni una disculpa. Solo ayúdame. Eso no es una familia buscando contacto. Eso es una llamada de cobro. Mi papá materializó detrás de ellas. Voz baja. Ojos en el piso. Valentina, no hagamos esto aquí. Papá, tuviste 7 años para no hacerlo. Elegiste no. Emilio, rezagado. ¿Ya crees que eres mejor que nosotros? No. Creo que ya terminé de ser menos de lo que ustedes necesitaban que fuera. Me acomodé el saco. Asentí al padre Daniel, que me observaba desde cerca del escenario con una expresión entre preocupación y comprensión. Y luego caminé hacia la salida. Constante. Pareja. Sin correr. Sin azotar nada. Ya lo había hecho suficiente 7 años atrás. Me senté en el carro rentado en el estacionamiento 20 minutos. Motor apagado. Manos en el volante. Respirando. Adentro del centro comunitario podía ver personas por las ventanas, paradas en grupos, mirando hacia la puerta por donde acababa de salir. La red de susurros corría a toda capacidad. Para mañana, cada mesa de cocina en Tepatlaxco tendría una nueva versión de esta noche. Llamé a Sofía. Ya terminó. Dije lo que necesitaba decir. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera 30 años por primera vez. Se rió. Casi yo también. Manejé de regreso a Puebla. Esa noche, abrí mi laptop y redacté un correo. Una dirección, mi mamá, mi papá, Marcela y Emilio. Escribo esto una sola vez. No voy a avalar ningún crédito. No voy a mandar dinero. No voy a financiar ningún negocio. No estoy enojada. Estoy clara. Si alguno de ustedes quiere una relación real conmigo, no empieza con un mensaje de voz pidiendo ayuda. Empieza con una conversación honesta, de verdad, donde alguien diga lo que pasó en voz alta y lo reconozca.
No hicimos lo que pudimos. No, eso ya pasó. No, la familia es la familia. Una disculpa específica, por el fondo, por las mentiras, por los 7 años de decirle a este pueblo que yo estaba en una clínica cuando estaba construyendo una carrera. Hasta que eso pase, les deseo lo mejor. Pero mi respuesta es no. Lo leí 2 veces. No cambié nada. Le di enviar. Luego cerré la laptop, apagué la luz, y me quedé acostada en una cama de hotel a 3 kilómetros del pueblo donde crecí, escuchando el silencio de Puebla por primera vez en 7 años. Sin música triunfal. Sin lágrimas. Solo la satisfacción tranquila de una mujer que había dejado de negociar con personas que nunca valoraron el trato. Una semana después del festival, llamé al licenciado Vargas en Puebla. Estaba semi-retirado, 78 años, viviendo cerca del centro. Pero recordaba. Su abuela era una mujer extraordinaria, dijo. Vino a verme específicamente porque no confiaba en su mamá con esas cuentas. Me hizo prometer que guardaría los documentos originales. Y cuando su mamá falsificó su firma. Un suspiro largo. No me enteré hasta después. Para entonces la prescripción ya corría. Lo siento, Valentina. Debí haber hecho más. Los 20,000 pesos se habían ido. Legalmente no había recuperación. Pero pensé en lo que la abuela Consuelo habría querido. No venganza. No restitución. Legado. Me comuniqué con la UAM y establecí una beca anual pequeña, financiada de mi propio sueldo, para estudiantes en situación de distanciamiento familiar. Estudiantes que marcaban sin aportación familiar en su solicitud, no porque sus papás no pudieran pagar, sino porque no querrían. La llamé Beca Consuelo Reyes. La universidad publicó el anuncio en su sitio. 2 párrafos. Mi nombre, el nombre de mi abuela, y la foto de la cajita. Yo a los 6 años, sonriendo a la cámara con el espacio en los dientes. La abuela Consuelo detrás de mí con las manos en mis hombros y el rosario de ámbar brillando. No era por el dinero. Era para reescribir el final. Mi abuela pasó toda su vida siendo educada sobre su propia jaula. Nunca se fue. Nunca habló. Se quedó. Tuvo miedo. Y murió en esa casa rodeada de personas que la subestimaron. Yo le puse su nombre a una beca. Que lo busquen en Google. Patricia me llamó 3 días después del festival. Dejé que repicara 2 veces antes de contestar. Estaba llorando antes de que yo dijera hola. Debí haber dicho algo hace años. En ese día de muertos. En todos los días de muertos. Vi lo que tu mamá te hacía y me senté ahí como todos los demás. Lo estás diciendo ahora. Eso cuenta. No se siente suficiente. No lo es. Pero es un comienzo. Silencio. Necesito tiempo, Patricia. Antes de construir cualquier cosa. Agradezco los correos. Agradezco el aviso sobre el festival. Pero la confianza no es un switch que puedo prender porque alguien por fin está siendo honesto. Lo entiendo. Su voz era pequeña, luego más firme. Puedo contarte qué pasó después de que te fuiste. Me recosté en la silla de mi oficina. Adelante. El pueblo no ha parado de hablar. Todos hacen la misma pregunta. Esperanza dijo que estaba en una clínica. Es directora de operaciones. Tu mamá no puede entrar a la farmacia sin que alguien lo saque. La señora Gallardo se lo contó a su grupo de oración. El padre Daniel no ha dicho nada públicamente, pero llamó a tu mamá y le pidió que dejara la presidencia del comité. La dejé asimilar eso. ¿Y mi papá? Patricia dudó. Hizo algo que nunca lo vi hacer. Se fue a dormir al cuarto de visitas. No es separación, no es divorcio. Solo cerró una puerta entre él y tu mamá. Escuché que una tarde, por la ventana de la cocina, lo oyó decirle a Esperanza. Mentiste, Esperanza, sobre tu propia hija. Le dijiste a todo este pueblo que estaba enferma, y ella subió a ese escenario y te demostró que estabas equivocada sin siquiera decir tu nombre. La respuesta de mi mamá, según Patricia, esta mujer me volteó al pueblo entero en contra. La respuesta de mi papá, no, tú hiciste eso sola hace 7 años. Ella solo se apareció. Fue la primera oración honesta que mi padre había pronunciado en toda su vida. Demasiado tarde para salvarnos, pero quizás no demasiado tarde para salvarse a sí mismo. Marcela perdió la casa. Sin aval, el crédito no salió. El banco completó el proceso 60 días después.
Empacó lo que pudo en un bodegón rentado y se fue a vivir de regreso a casa de mis papás. A mi cuarto. Lo supe por Patricia, que me lo dijo con el tono cuidadoso de alguien reportando un derrumbe. Duerme en tu cuarto, Valentina. El que tiene los huecos de los clavos donde colgabas tus cosas. No dije nada por un momento. Todavía está la marca en la pared junto al closet donde medía mi estatura cada cumpleaños. No lo sé. Probablemente. La hija predilecta. La que recibió el fondo, el carro, las fiestas, el primer abrazo, el segundo abrazo, la suposición de que siempre estaría bien. Ahora tenía 32 años, divorciada, sin trabajo y durmiendo en el cuarto de la hermana a la que nunca defendió. ¿Sentí satisfacción? Un poco. Soy humana. Pero sobre todo sentí algo más triste. El reconocimiento de que a Marcela nunca le dieron las herramientas para construir nada propia. Cada andamio en su vida había sido construcción de mi mamá. Y cuando el andamio cayó, no había nada debajo. Ningún músculo, ningún callo, ninguna resiliencia. Ser la hija favorita, resulta, es su propia jaula. Solo que no notas los barrotes porque están dorados. La carta de mi papá llegó a mi oficina 6 semanas después del festival. Llegó por correo, no por mensaje, no por correo electrónico. Un sobre blanco con su letra en el frente. Cuidadosa, inclinada. La caligrafía de un hombre que nunca escribe cartas y tuvo que pensar en cada palabra. Lo abrí en mi escritorio. Valentina, no sé si tengo el derecho de decir esto, pero lo siento. No por tu mamá, por mí. Por sentarme en esa silla y no decir nada. Por cada vez que te dije no hagas enojar a tu mamá cuando debía haberle dicho a ella que parara. No estaba manteniendo la paz. Estaba manteniendo mi comodidad. Merecías un papá que te eligiera. Incluso cuando estaba difícil. No lo fui. Y eso lo cargo yo. Lo leí 2 veces. Lo guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. Era la primera disculpa que recibía de un Reyes. De la persona que menos la esperaba. 3 meses después del festival. Ciudad de México. Un domingo de junio. Estoy en mi cocina revolviendo una olla de pozole mientras Sofía discute con mi vecina Carmen sobre si la salsa macha va en el arroz rojo. Fernanda está en mi sillón con una copa de vino tinto contando como una solicitud de apoyo. Se fue al caño de la manera más espectacular. 2 colegas más de la oficina están poniendo la mesa que compré en un mercado de pulgas en la Roma. 6 sillas, madera de pino, rayada e imperfecta, y mía. Esta es mi cena de los domingos. Cada semana. Las mismas personas más o menos. Sin obligaciones, sin actuaciones. Nadie aquí porque tiene que estar. Todos porque quieren. Miro alrededor de la mesa cuando nos sentamos. Y pienso en otra mesa, más larga, puesta con mejor mantelería en una casa de Puebla donde yo era invisible. Esta mesa es más pequeña. Los platos no combinan. El mezcal es de 50 pesos. Y nunca en mi vida me he sentido más vista. La carta de mi papá está en el cajón de mi escritorio. No he respondido. Tal vez lo haga. Tal vez no. Estoy dejando que esa decisión tome la forma que necesita. Sin apresuramiento. Mi mamá no me ha contactado desde mi correo. Marcela tampoco. Emilio mandó un mensaje de una sola palabra hace 2 semanas. Sorry. Sin punto. Sin seguimiento. Lo vi. No respondí. No sé qué pasa después con ninguno de ellos. Y por primera vez en mi vida, estoy bien sin saberlo. La puerta no está con llave. Pero tampoco está abierta. Solo está ahí. Esperando que alguien toque con algo más que 2 palabras. Hasta entonces, tengo pozole. Tengo mezcal. Tengo esta mesa. Es suficiente. Si todavía estás aquí, y espero que sí, quiero decirte algo directamente. Si reconoces algo de esto, el papel de la oveja negra, los mensajes de voz que solo llegan cuando alguien necesita algo, la narrativa que alguien más escribió sobre tu vida mientras tú aún la estabas viviendo, la familia que no llama en tu cumpleaños, pero llama en cuanto ve un signo de pesos. No estás loca, no eres malagradecida, no eres egoísta. Esas palabras que te lanzan cuando te niegas a encogerte. Esas palabras son el sonido de personas perdiendo el control de una historia que nunca tuvieron derecho a contar. Las 2 palabras que dijo mi familia fueron, ayúdame. Las 2 palabras que yo necesitaba escuchar eran, lo siento. No son la misma frase,
Y no le debes a nadie la primera hasta que te hayan dado la segunda. La cosa más valiente que hice no fue salir por esa puerta con 800 pesos en la bolsa y lluvia afuera. Fue no regresar cuando finalmente llamaron. Y todo lo que tenían para ofrecer eran 2 palabras que no eran una disculpa. Mi nombre es Valentina Reyes. Tengo 30 años. Y lo más valioso que tengo no es un cargo ni un sueldo. Es el silencio que por fin me puedo costear. La abuela Consuelo me decía, la persona más callada del cuarto casi siempre es la que más está poniendo atención. Tenía razón. Yo estuve poniendo atención. Y eventualmente, me pagué a mí primero. Esa es mi historia. Si llegaste hasta aquí, gracias. Si alguna vez fuiste la oveja negra de tu familia, si sigues sentado en una mesa donde nadie te ve, si te estás preguntando si tienes permiso de irte, espero que esto te haya dado algo. Aunque sea solo el permiso de decir que no en voz alta. Tengo una pregunta para ti, y quiero que la respondas honestamente. Si tu familia te llamara mañana después de años de silencio, ¿qué crees que dirían? ¿Ayúdame o lo siento? Déjalo en los comentarios. Leo todos.